Bien, jóvenes, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Espero que todos y todas se encuentren bien, ¿verdad? Ya comencé a revisar sus exámenes y los resultados no son como esperaba, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿verdad, jóvenes? Y repito, voy a hacer énfasis en algo que mencioné en la primera unidad, ¿verdad? Es muy, muy, muy importante, jóvenes, el fundamento teórico, ¿verdad? Insistí durante semanas con eso, ¿verdad? Utilizando las propiedades, debieron haber notado que en la pauta hay algunas cosas que se simplifican y bastante, ¿verdad? Por ejemplo, el determinante que había de 4 por 4 era una matriz triangular, ¿verdad? El determinante de una matriz triangular sale de multiplicar únicamente la diagonal, ¿verdad? Sin esa propiedad, sí, ocupábamos como 3 páginas más, ¿verdad, jóvenes? Bien, debo hacer otra aclaración, fíjese, antes de comenzar con esto que está en la pantalla, ya, ¿verdad? La clase se aprueba con 65 o más, ¿verdad? De 65 a 100 o se aprueba, entonces 65, 65 y 65 da un total de 195 puntos, no 400, ¿verdad? ¿Por qué menciono eso? Bueno, tengo algunos buenos alumnos, ¿verdad? Que no se sentían bien después de su primer examen, es normal, ¿verdad? Es normal si usted no siguió instrucciones, ¿verdad? Si usted siguió todas las instrucciones y no le fue bien, eso no sería normal, ¿verdad? Bueno, entonces, la estrategia de supervivencia es la siguiente. Esta semana, yo le voy a dar a usted el total del primer parcial. Entonces, le vamos a restar 195 y lo vamos a dividir entre dos. ¿Por qué? Porque ya hicimos un parcial completo, ¿verdad? Esto en este momento no se puede cambiar. Se puede hacer reposición, pero en este momento no se puede cambiar, ¿verdad? Lo que sí podemos trabajar, damas y caballeros, es para que en el segundo y en el tercero a usted le vaya mejor, ¿verdad? Ahora voy a ocupar su colaboración. Han notado que en clase los mismos 5 o 6 son los que responden siempre, ¿verdad? Cuando estamos en formato presencial, pues sí, siento yo, jóvenes, que hay un poquito más de interacción con ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar ciertas estrategias en la clase con la intención de que ustedes participen más, ¿verdad? Involucrarlos más en la clase, tanto de forma virtual como de forma presencial, ¿verdad? Porque, si soy honesto con ustedes, con los primeros exámenes que revisé, yo no me sentí cómodo, ¿verdad? Es decir, si usted estudió, usted debería aprobar la clase. Si usted siguió instrucciones, usted debería aprobar la clase. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? O sea, yo no soy del criterio de que si alguien siguió todas las instrucciones, hizo la tarea y estudió como Dios manda, soy feliz y saca 30. No, 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 al contrario, ¿verdad? Si una persona estudió y siguió todas las instrucciones, en mi opinión, no debería haber reprobado esta primera unidad, ¿verdad? Pero, insisto, el pasado no lo podemos cambiar, jóvenes, a menos que nos inventemos una máquina del tiempo, ¿verdad? Podemos cambiar las cosas que hacemos en el presente para que esas cosas afecten de una manera distinta el futuro, ¿verdad? Esos jóvenes sí lo podemos hacer, ¿verdad? Y repito, es que yo puedo empezar, mire, hoy hablamos de vectores en R3. Sí, sí puedo, pero no. Primero, jóvenes, después del examen es importante hablar con usted, ¿verdad? El factor psicológico, motivacional, ¿verdad? Repito, ¿verdad? En mi opinión, eso es importante. Puede que otro maestro piense diferente, pero en mi opinión, siempre después de una evaluación hay que aclarar algunas cosas, ¿verdad? Y a veces hay que corregir algunas cosas que hacemos en la clase, ya sea usted o yo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas veces dejé de dar clase yo? Que me perdí una semana, que no doy clase 2 días, nunca, ¿verdad? Yo vengo todos los días acá y nos vemos todos los días allá en formato presencial también, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, jóvenes, yo estoy haciendo mi parte, ¿verdad? En mi opinión, jóvenes, necesitamos un poquito más de trabajo de su parte. Por ejemplo, en la primera pruebita que hicimos, jóvenes, que había que multiplicar dos matrices de 3 por 3, había personas que no podían hacer esa multiplicación. Vieron los resultados muy diferentes que tenían ustedes a lo que puse yo en la pizarra, ¿verdad? Entonces, había cositas elementales en las cuales, jóvenes, hay que estar concentrado. Si usted sigue instrucciones y está concentrado, yo no veo ninguna razón para que usted repruebe la clase. Ninguna, ¿verdad? La primera unidad, jóvenes, tiene bastante fundamento teórico, ¿verdad? La segunda unidad es mucho más corta. En cuanto a temas, repito, la segunda unidad es mucho más corta. Podría mencionarle que en la segunda unidad básicamente se abordan 5 temas, ¿verdad? Todo va alrededor de vectores en R2 y R3, pero la intención es llegar hasta rectas y planos. Entonces vamos a hablar sobre vectores en R2 y R3, operaciones con vectores en R2 y R3, que algunos ya comenzamos a definirla, ¿verdad? Como suma, resta, multiplicación por un escalar, producto punto. Vamos a ver otra cosa que se llama producto cruz, que es exclusiva para R3, ¿verdad? Vamos a hablar sobre rectas, sobre planos, sobre ángulo entre rectas, ángulo entre planos, distancia entre un punto y una recta, entre un punto y un plano, entre dos planos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre proyecciones. Entonces, los temas jóvenes como tales en la segunda unidad son mucho más cortos que en la primera unidad. Eso sí, así como en la primera unidad yo dije que el fundamento teórico jóvenes era muy, 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 muy importante, acá le digo lo mismo, ¿verdad?
El fundamento teórico es muy, 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 muy importante. Necesitamos tenerlo a mano, ¿verdad? Porque sin el fundamento teórico, jóvenes, entonces la cosa está cuesta arriba, ¿verdad? Yo les voy a compartir documentos en los cuales tengo 5 o 6 páginas de cada uno de estos temas resumidas. Como esta, por ejemplo, que estoy mostrando en pantalla. Solo permítame que borro este momento porque hablé de plan de supervivencia. Esta semana, después de que usted vea sus totales en el aula, platicamos, ¿verdad? Pero vea, este documento, por ejemplo, de vectores en R2 y R3 tenía 9 páginas, ¿verdad? Este fue el que discutimos la vez anterior y el que trabajamos en el aula, cuando nos vimos de forma presencial, ¿verdad? Mire cómo se ubica con vector en R2, cómo se hacen operaciones con vectores en R2, cuál es el representante de un vector en R2, ¿verdad? Magnitud y dirección para un vector en R2, ¿verdad? Operaciones con vectores, mire, vimos suma algebraica, vimos método del polígono, método del paralelogramo, ¿verdad? Aquí aparece, miren, paralelogramo. Vimos multiplicación por un escalar, ¿verdad? Que puede ser elongación, contracción o reflexión de un vector, ¿verdad? Mencioné también, damas y caballeros, que si yo tengo dos vectores como estos, mire, acá tengo U y acá tengo B, si se forma el paralelogramo que tenemos aquí, la diagonal principal es la suma y la otra diagonal es la resta. Si hago U menos B es en este sentido, si hago B menos U, pues va en sentido contrario, iría para allá, ¿verdad? Eso va, jóvenes, dentro del fundamento teórico, ¿verdad? Vimos una aplicación de fuerza resultante, ¿verdad? Con dos ejemplos. Este, miren, que era de una fuerza, ¿verdad? Y este que era de un desplazamiento, de un bote. Hablamos sobre ángulo entre vectores, mire. Dijimos, cuando querramos el ángulo entre dos vectores, vamos a hacer esta operación. Coseno del ángulo igual a u.b entre magnitud de u por magnitud de b. El numerito de la derecha requiere que yo le saque coseno inverso si yo quiero el ángulo, ¿verdad? Repito, solo esta operación lo que me da es el coseno del ángulo, pero si yo le saco coseno inverso, pues podríamos obtener cuál es el ángulo. Había un par de ejemplos, había propiedades también, mire, parte del fundamento teórico, se definió el vector unitario, lo mencionamos en clase también, es un vector cuya magnitud es 1, ¿verdad? O cuya longitud es 1, y todo vector se puede hacer unitario multiplicando 1 entre su magnitud por las componentes del vector. A menos, jóvenes, que el vector tenga magnitud 0, en cuyo caso no puede hacerse unitario ese vector, ¿verdad? Pero en cualquier otro caso, que ese vector no tenga magnitud 0, si hago 1 entre su magnitud por las componentes, convertimos ese vector en vector unitario, ¿verdad? Hablamos sobre los vectores canónicos en R2, miren, I y J. I es una unidad hacia la derecha, es el vector unitario que va a lo largo del eje X, ¿verdad? J es una unidad hacia arriba, miren, es el vector unitario que va a lo largo de la parte positiva del eje Y. Y dije unitario porque de aquí hacia acá es evidente que tenemos magnitud, longitud o norma 1, ¿verdad? Nos vamos a conocer cuáles son los vectores canónicos para R3, ¿verdad? Acá aparecían los ejercicios, miren, de los cuales había 21 disponibles. Yo propuse que trabajáramos 5 de esos, ¿verdad? Entonces, este es el documento de la clase anterior, damas y caballeros. Quiero mostrarles el documento de la clase de hoy, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar a hablar un poquito sobre R3, pero mientras yo cambio pantalla por aquí, le muestro, ¿verdad? El documento de la clase de hoy, damas y caballeros, tiene 6 páginas, ¿verdad? El de la clase anterior tenía 9. El de hoy tiene 6, ¿verdad? A veces, jóvenes, podemos abordar este documento en un solo día. A veces no se puede en un solo día, entonces lo hacemos en 2 sesiones, ¿verdad? O a veces empiezo de forma virtual acá y terminamos de forma presencial allá, ¿verdad? Es algo que puede suceder, jóvenes. Entonces, solo permítanme aquí ya. Bien. ¿Me confirman si ya se ve en pantalla entonces el documento de hoy, damas y caballeros? Sí, Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, con su permiso, comencemos. Dice continuación de vectores en R2 y R3. Sigo en el capítulo 4 de Colman, ¿verdad? En esta parte vamos a ver los n vectores desde el punto de vista geométrico. Me voy a apoyar, damas y caballeros, en una aplicación, ¿verdad? Repito, me voy a apoyar en una aplicación. Es una versión en línea, así que si usted estuviera desde el celular, ocuparía la versión de celular, ¿verdad? Pero si está desde la computadora, le voy a compartir en este momento en el grupo de Telegram un enlace, ¿verdad? No ocupo que lo abra, solo le comento, está allá, cuando yo se lo muestre lo vamos a utilizar. Dice geogebra.org/3D, ¿verdad? Es para visualizar vectores en R3. Pero bueno, avancemos un poquito primero, jóvenes, con el fundamento teórico. Y luego les muestro la diferencia de cómo se ve 3 dimensiones en lugar de 2, ¿verdad? Habíamos hablado de que una matriz, fila o columna se conoce como vector. En este caso le llaman n-vector, porque tiene n componentes. Se van a representar, jóvenes, de la misma forma, ¿verdad? Como matriz fila o matriz columna, o separados por comas. Podría ser, por ejemplo, 1, mire, coma 2, coma 3, coma 4, ¿verdad?
De esa forma se van a representar los vectores, ya sea que esté hablando de R2, de R3 o de Rn. Dice que esos valores U1, U2 hasta UN son números reales, que se llaman componentes de ese vector U, ¿verdad? Como estamos asociando, damas y caballeros, los vectores como matrices, recuerde que dos matrices eran iguales cuando posicionalmente tenían los mismos elementos en el mismo lugar, ¿verdad? En este caso, también me dice que van a ser iguales estos dos vectores si U sub ij es igual a B sub ij, desde el primer factor hasta el último, ¿verdad? O sea, U1 tiene que ser igual a B1, U2 con B2, hasta UN con Bn, ¿verdad? Si eso sucede, entonces esos dos vectores van a ser iguales. Y aquí comienza otra vez el fundamento teórico, miren jóvenes, con el cual molesté tanto la primera unidad y seguiría molestando en la segunda. Dice sean U, B y W, vectores cualesquiera en Rn, o sea, con n dimensiones, n componentes, ¿verdad? Sean C y D escalares arbitrarios, o sea, números. Entonces, U más B es un vector en Rn, es decir, Rn cerrado bajo la operación de suma de vectores. U más B es lo mismo que B más U, o sea, la suma, jóvenes, es conmutativa, ¿verdad? U más B más W es igual a U más B más W. Propiedad asociativa para la suma, ¿verdad? El numeral C dice que existe un vector cero y observen, jóvenes, cómo se representa el vector cero, con un cero en negrita, ¿verdad? Así como hacíamos antes la matriz cero, no sé si recuerdan, que la matriz cero se representaba así, ¿verdad? Con un cero en negrita, o decíamos matriz cero. Y dice que existe un vector cero, o sea que U más el vector cero es lo mismo que cero más el vector U, y eso me da el vector U original que ya teníamos, ¿verdad? Luego dice que para cada vector U en Rn existe un vector menos U, tal que U más menos U me da el vector cero del numeral anterior. La siguiente dice que C por U es un vector en Rn, y es decir, Rn cerrado bajo la operación de multiplicación por un escalar. Y acá tengo las propiedades, jóvenes, en las cuales yo tengo primero propiedad distributiva para multiplicación por un escalar, ¿verdad? C por U más B, o sea, el escalar C por la suma de los vectores U y B, es equivalente, vean, como hacer propiedad distributiva, ¿verdad? C por U más C por B. Si tengo suma de escalares por un vector, sucede lo mismo. Es como que hiciéramos propiedad distributiva, mire. C por U más D por U. Si tengo C por D por U, es lo mismo que C por D por U. Es decir, yo puedo agrupar, oiga bien de qué hablan las propiedades, puedo agrupar los escalares dentro o fuera de la multiplicación por un vector. Y si tengo el escalar 1 por el vector U, sería equivalente, lógicamente, a multiplicar cada componente del vector U por 1. Entonces me queda el mismo vector U, ¿verdad? Más adelante, jóvenes, vemos algo llamado espacios vectoriales en los cuales volvemos a retomar esto, ¿verdad? Quiero reflexionar un poquito sobre cuántas son nada más, miren. Se las enumero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más adelante vamos a conocer esto como los 10 postulados o axiomas para validar cuándo tenemos un espacio vectorial, pero en este momento simplemente me los están dando como propiedades para vectores en Rn. Aquí comienza, damas y caballeros, la visualización de R3. Para hacernos una idea de R3, fíjese bien, necesito que por un momento usted vea una esquina del piso del lugar donde usted se encuentra, donde se cruzan dos paredes y el suelo, ¿verdad? Supongamos que usted vea hacia su derecha, porque yo a mi derecha tengo una pared aquí, ¿verdad? Entonces, veo a la derecha de donde estoy en este momento más o menos esto, ¿verdad? Este es el piso, ¿verdad? Porque esta es la papada esta de cerámica, mira, más o menos así, ¿verdad? Aquí hay una pared y aquí hay otra pared. Acá arriba está el techo, ¿verdad? Pero centrémonos, jóvenes, en este momento. Ponga su vista un momentito aquí en esta esquina, dije, ¿verdad? Aquí. Entonces, ese punto donde se une las dos paredes con el piso se conoce como el origen de coordenadas. Así como ya en R2 decíamos, ¿verdad? Que donde se cruzan estos dos ejes, ¿verdad? Aquí yo tengo el origen de coordenadas 0, 0, ¿verdad? Si estoy hablando de R3, pues debe ser 0, 0 y 0, porque son tres coordenadas. A esta se le llama X, a esta se le llama Y a esta se le llama Z, ¿verdad? Inicialmente, damas y caballeros, inicialmente cuando usted ve el pichinguito de R3, el cerebro no lo asocia rápido. Por eso fue que yo le dije, mire un momento, una esquina donde se hunde el piso con dos paredes, donde usted está en ese momento, edificio, casa, donde esté, oficina, ¿verdad? Entonces, donde se hunde el piso con dos paredes, hay un puntito en la esquina donde se unen tres aristas. Ese puntito sería el origen, ¿verdad? La unión de las dos paredes, vertical hacia arriba, sería el eje Z. Lo voy a marcar yo aquí, este vertical hacia arriba, mire, este es el eje Z, ¿verdad? Bueno,
Salió más pando, mire que. Pero aquí lo podemos enmendar, ¿no? Este sería el eje Z, ¿verdad? La unión de la pared de la izquierda con el piso sería el eje X, este. Y la unión de la pared de la derecha con el piso sería el eje Y. Entonces tenemos tres opciones de desplazamiento. En el eje X, en el eje Y o en el eje Z, ¿verdad? A diferencia de en R2, que solo teníamos dos, horizontal o vertical, ¿verdad? No había más opciones. Entonces, esa sería, damas y caballeros, una primer visualización de más o menos cómo se representa R3, ¿verdad? Más o menos. Voy a borrar un poquito aquí, ¿verdad? Porque ahí hice las rayas estas. Después les voy a mostrar con la aplicación. O cual, ahorita les muestro con la aplicación cómo se ve R3. Miren, jóvenes. ¿Me confirman si ya se ve la aplicación en pantalla? Sí, sí, ya se ve. Sí, ¿verdad? Entonces, con su permiso, voy a usar colores nada más. Mira, a este le llamamos eje Z. A este le llamamos eje X, ¿verdad? Y a este le llamamos eje Y, ¿verdad? Entonces, damas y caballeros, así se visualiza R3, ¿verdad? Dije que los puntos son de la forma X, Y y Z, ¿verdad? Primero me desplazo X, luego me desplazo Y luego me desplazo Z. Alguien dirá, profe, ¿y no puedo poner primero Z, después X, después Y? Sí, sí se puede, ¿verdad? Lo que pasa es que, así como en el plano cartesiano acordamos que iban a ser puntos de la forma X, Y, acá acordamos que van a ser puntos de la forma X, Y y Z. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera ubicar el punto, llamémosle A, que está en 1, luego 2 y luego 0, por ejemplo. Si partimos del origen, jóvenes, ¿en qué dirección me desplazo primero? Cuéntenme. Positivo, 1 positivo en X. Dice Brian, 1 positivo en X. Estoy ubicándome en el origen, según yo, mira. Me voy a desplazar. Permítame, que creo que esta vaina permite zoom, ¿verdad? Hace días que no la abría. Sí, mire que pinta, permite zoom. Bueno, entonces me voy a desplazar, jóvenes, una unidad, como dijo, como propuso el compañero Brian, en la parte positiva de X, o sea, en este sentido, ¿verdad? Ya me desplacé para acá, miren. Ahora, ¿para dónde agarro, jóvenes? ¿Y cuántas unidades? 2 en Y. Dos en Y, ¿verdad? Mucho cuidado porque debo desplazarme 2 unidades de forma paralela al eje Y. El eje Y, jóvenes, es esa línea que tenemos nosotros en este momento en color rojo, ¿verdad? Si yo me desplazo 2 unidades a la derecha, mire, quedaría más o menos según mi ojímetro aquí, mire. Le voy a poner una coordenada Z, fíjense, solo para fines didácticos, ¿verdad? Le voy a poner 2. Me desplacé una unidad en X, mire. Me desplacé una unidad en Y, 2 unidades en Y, perdón. Ahora me debo desplazar 2 unidades, pero en Z. Si Z es positivo, jóvenes, según lo que está en pantalla, agarro para arriba o para abajo. Para arriba. Para arriba. Para Para arriba arriba. 2 unidades, ¿verdad? Voy a intentar, jóvenes, seguir 2 unidades aquí, miren. Déjenme ver. Estoy usando el ojímetro, solo permítame. Me pasé un poquito, fíjense. Entonces, permítame, que realmente era hasta aquí más o menos, ¿verdad? Les confieso que estaba midiendo con los dedos ahorita, ¿verdad? No tengo regla aquí donde estoy, pero ahí está. La intención es, damas y caballeros, observen lo siguiente, luego lo voy a borrar, ¿verdad? La intención es que se vea, mire que me estoy desplazando 2 unidades en este sentido, ¿verdad? 2 unidades en este sentido del eje Y, ¿verdad? Formaría una cajita más o menos así, ¿verdad? Para hacer un paralelepípedo, ¿verdad? Y me estoy desplazando 2 unidades en Z, o sea, 2 unidades hacia arriba. Eso, jóvenes, debería ser más o menos paralelo y congruente con esto, ¿verdad? Intenté, ¿verdad? Que estas dos líneas, entiéndase esta y esta, tengan igual longitud y dirección, ¿verdad? ¿Dónde? Óigame bien, ¿dónde se unen? Acá. Yo tendría entonces el punto A. De esa forma, damas y caballeros, es como se ubican entonces puntos en R3, ¿verdad? Voy a dejar esa línea de referencia nada más, ¿verdad? Y se lo voy a compartir así ahí en Telegram, ¿verdad? Porque estoy haciendo, en este momento, estoy haciendo uso únicamente de GeoGebra como fondo nada más. No estoy haciendo operaciones todavía, que sí se puede, les comento, ¿verdad? Pero en este momento, repito, yo únicamente estoy haciendo uso de GeoGebra como fondo. ¿Para qué? Para poder ubicar puntos en R3. Quisiera ubicar un punto más, jóvenes, llamémosle B. Fíjese que yo quisiera que B sea 0 en X, menos 2 en Y y 3 en Z. Repito, 0 en X, menos 2 en Y y 3 en Z. Quisiera consultarles a ustedes. ¿Cómo empieza ese desplazamiento, jóvenes? -2 en Y.
Dice Fernando menos 2 en Y, o sea, 2 unidades en dirección negativa del eje Y. ¿Será 2 hacia acá inicialmente, dijo? Esperaría que me dijera sí o no, señor. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿cuánto en Z? 3 para arriba. Correcto, 3 para la parte positiva, como dice el compañero, que es hacia arriba. Según mi ojímetro, permítame. Eso sería más o menos aquí. Solo déjeme validar algo, ¿verdad? Sí, qué precisión la mía, ¿verdad? Entonces, 0 en X significa que no me desplazo en el eje X, que es el verde, ¿verdad? Menos 2 en Y significa que me desplazo 2 unidades hacia la parte negativa del eje rojo. Y 3 en Z es que subo 3 unidades y donde llegamos, mire, aquí yo le voy a marcar el puntito aquí, ¿ven? Más o menos por ahí tendríamos entonces el punto B. De esta manera, damas y caballeros, dije es cómo se ubican puntos en R3. Otra cosa importante que dice el libro, ¿verdad? Pero que yo voy a adelantar, no hay ningún problema en que lo hagamos, ¿verdad? Es en R2. Oiga bien, en R2 se llamaban cuadrantes. Le explico por qué. R2 tenía más o menos esta forma, ¿verdad? Pero permítame que un eje salió un poco desviado, ¿verdad? Ahí está un poquito mejor. A este le llamaban primer cuadrante. Mira donde X y Y eran positivos, ¿verdad? Aquí va segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Allá en R2, ¿verdad? Resulta, damas y caballeros, que en R3 sucede algo similar. Donde todas las variables son positivas, se le llama primer octante. Acá voy a especificarme. Aquí se llamaban cuadrantes. Cuadrantes. Aquí se llaman octantes. ¿Por qué octantes? Porque son 8. ¿Son 8, ingeniero? Sí. Podemos visualizar, damas y caballeros, en esa sombrita que se ve ahí, que tenemos 4 regiones, básicamente, ¿verdad? Podría decir, mire, 1, 2, 3 y 4, como referencia nada más. Ahora, de esas 4 regiones que yo mencioné, imagínese la parte que está arriba. ¿Cómo arriba, ingeniero? La parte que está hacia arriba, más o menos por donde ubiqué los puntos, ¿verdad? Donde puse los puntos A y B, esa parte hacia arriba me generaría a mí, si yo tuviera 2 paredes paralelas a partir de los ejes X y Y, me generaría 4 regiones, ¿verdad? En la parte de arriba. Pero fíjese que hay 4 regiones en el piso de abajo. Por eso se forman 8, ¿verdad? Repito, el tener 3 ejes perpendiculares entre sí, a mí me va a generar 8 posibles regiones, ¿verdad? La primera región es donde X, Y y Z son positivos. Y luego podemos jugar con esos signos, ¿verdad? La siguiente opción podría ser negativo, positivo, positivo, por ejemplo. O negativo, negativo, positivo. O negativo, 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 ¿verdad? De esa forma, jóvenes, tenemos nosotros entonces 8 posibles combinaciones en cuanto a los signos. Entonces, por eso, le repito, le adelanto, son 8 regiones, se llaman octantes. El primer octante es donde todas las variables, entiéndase X, Y y Z, son positivas, ¿verdad? Durante esta segunda unidad, damas y caballeros, vamos a necesitar ubicar puntos como los que acabo de poner yo en pantalla. Nos vamos a apoyar en el programa GeoGebra en este momento solo para la cuadrícula que tengo en pantalla, ¿verdad? Hay 3 programas diferentes, pero esta versión está en línea y es gratis, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, esta es una buena oportunidad de poder utilizar GeoGebra para poder visualizar en R3 lo que vamos a ver usted y yo sobre rectas y planos, sobre vectores, sobre ángulos, sobre proyecciones, etcétera. Bueno, luego, jóvenes, vamos a tener una clase en la cual vamos a trabajar con GeoGebra, porque yo le puedo definir puntos acá. ¿Se puede definir así? Aquí en entrada puedo poner un punto, ¿no? Podría poner, por ejemplo, 1,2,2. Enter. Voy a borrar un momentito la pantalla, damas y caballeros. Decía, ¿verdad? Que yo puedo definir acá puntos en R3, ¿verdad? Le puedo poner acá otro punto, le puedo llamar B, por ejemplo. Solo permítame que le enter esta cosa. Acá puedo poner otro punto que sea, por ejemplo, 3, menos 2,4. Enter, ¿verdad? Otro punto. Puedo llamarle 0,0,3. Enter. Miren. Y el programa ya me va diciendo un nombre para cada punto. Miren, en este caso, los puntos los ubica acá. Acá tengo C, acá tengo A y acá tengo B. Un poquito más adelante, jóvenes, vamos a ver cómo formar vectores a partir de puntos, por ejemplo. El vector AB tendría más o menos esta forma, ¿verdad? El vector BC tendría más o menos esta forma. Entonces, como dije, más adelante nos vamos a apoyar un poquito nosotros en el programa
para hacer cálculos, pero primero, jóvenes, siempre se aprende a ubicar las cosas primero a mano, ¿verdad? Después que ya practicamos un poquito a mano, vamos a hacer uso del programa para fines didácticos, ¿verdad? Ahora, con su permiso, ya me regué yo con la gráfica, ¿verdad? Me regreso acá, ¿verdad? Donde estábamos hablando del libro sobre la visualización de R3. Ahí está, ¿verdad? Dice que no podemos trazar dibujos de Rn para n mayor que 3. ¿Por qué? Mayor que 3 estaríamos hablando de 4 dimensiones, ¿verdad? La cuarta dimensión, jóvenes, pretenden fumársela a los físicos, ¿verdad? O sea, hay un enfoque que dice, ¿verdad? Que R4 es básicamente R3, pero sumándole el tiempo, ¿verdad? Entonces eso no se puede representar en teoría gráficamente, ¿verdad? Sin embargo, como R3 es el mundo en que vivimos, podemos visualizarlo de manera similar a la que utilizamos en R2. Primero fijamos un sistema de coordenadas eligiendo un punto denominado origen. Ese origen fue, jóvenes, el puntito que ya mencioné donde se une o donde se corta, ¿verdad? El piso con las dos paredes que le pedí que visualizara donde usted está en este momento, ¿verdad? Bueno, dice que hay 3 rectas llamadas ejes coordenados, cada una de las cuales pasa por el origen, de modo que sea perpendicular a las otras 2 rectas, ¿verdad? Estas rectas se llaman ejes X, Y y Z. En cada uno de los ejes coordenados elegimos un punto para fijar las unidades de longitud y las direcciones positivas. Con frecuencia, pero no siempre, se escoge la misma unidad de longitud en los 3 ejes coordenados. Dice que el sistema que aparece en esa figura se denomina sistema de coordenadas de la mano derecha. Y en la otra figura se llama de la mano izquierda. Y vamos a ver ambas figuras, ¿verdad? Un sistema de la mano derecha se caracteriza por la siguiente propiedad. Si doblamos los dedos de la mano derecha en la dirección, un giro de 90 grados desde el eje positivo X hasta el eje positivo Y, el pulgar apuntará en dirección del eje Z positivo. Eso lo van a ver mejor, damas y caballeros, cuando estamos en el aula, que aquí no me van a ver la mano en Zoom, ¿verdad? Bien, acá dice que se utilizan acá coordenadas de la mano derecha. Y aparece aquí la referencia, ¿verdad? Coordenadas de la mano derecha, mire, y coordenadas de la mano izquierda. Nosotros, dice el libro, nos vamos a basar en esto, ¿verdad? Sistema de coordenadas de la mano derecha. Mira, por acá yo tendría 2 positivo para X, por acá más o menos tendría 2 positivo para Y, y por acá tendría 2 positivo para Z, ¿verdad? Entonces, repito, no es que solo existe el sistema de coordenadas de la mano derecha, también está el de la mano izquierda, pero el libro me dice que nos vamos a basar en ese sistema que está propuesto. Podría decir, más o menos, mire, que X va como hacia la izquierda, hacia usted, ¿verdad? Que Y va hacia la derecha y que Z va hacia arriba, para que nos entendamos un poquito mejor, ¿verdad? Y lo primero que se acostumbra a hacer, damas y caballeros, es ubicar puntitos, como ya lo hicimos, ¿verdad? Pero bueno, acá aparece un poquito mejor, mire, ya no ocupaba yo estirar la mano acá, ¿verdad? Decía que si se mueven sus dedos, miren, a partir de aquí, ¿verdad? En dirección hacia el eje Y, entonces el pulgar queda hacia arriba. Por eso se llama sistema de coordenadas de la mano derecha, ¿verdad? Esa sería la explicación, ¿verdad? Bien, acá aparecen los puntos, mire, X, Y, Z en números reales y recíprocamente, dice, a cada terna ordenada de números reales le asociamos un punto en el espacio. Esta correspondencia se llama sistema de coordenadas rectangulares. Así le llamamos también, no sé si recuerdan, en R2, ¿verdad? A la representación, por ejemplo, 1,2 se le llamó sistema rectangular, ¿verdad? Teníamos también sistema angular y teníamos también la representación vectorial, ¿verdad? A en I más B en J, así como discutimos en clase. Dice que para anotar un punto escribimos P, mire, y luego las coordenadas. O simplemente las coordenadas. No lleva el igual, aclaro, ¿verdad? No lleva el igual. Estoy hablando, jóvenes, sobre anotación, ¿verdad? Cuando lleve el igual estará representando un vector. Cuando solo lleve las coordenadas estará representando un punto. Aquí, jóvenes, aparecen 2 puntos graficados. No se ve muy bien a escala, ¿verdad? Pero voy a intentar yo seguir, así como hicimos allá con GeoGebra, que sí tenía escala, ¿verdad? Primero dice 3 en X. O sea, nos desplazamos 3 unidades en este sentido, mire, 3 en X. Luego dice 5 en Y. Voy a utilizar otro color solo como referencia, ¿verdad? Y porque tengo colores, ¿verdad? 5 en Y. O sea, me tengo que mover 5 unidades hacia la derecha a partir de acá, ¿verdad? Y por último, menciona, ¿verdad? 7 en Z. O sea que yo debo subir 7 unidades, ¿no? Ese desplazamiento que hemos seguido, damas y caballeros, nos conduce a este puntito llamado 3, 5, 7, que parece tanto de cine. Mire, 3, 5 y 7, ¿verdad? Para ver Black Adam. Ah, bueno. 3, 5 y 7, ¿verdad? Aparece otro punto representado a la derecha en R3, pero se ve como un paralelepípedo así bonito, ¿verdad? Entonces, el otro punto, mire, es 3 en X. O sea, nos desplazamos 3 unidades en la parte positiva de X. Luego dice 6 positivo en Y, acá. Pero luego dice menos 3 medios en Z. Debo bajar
1,5 unidades, ¿verdad? De esa manera, damas y caballeros, repito, es como se representan puntos en R3. Usamos el sistema de coordenadas de la mano derecha, como decía el libro, nos desplazamos cada una de esas tres componentes. Primero me muevo X, luego me muevo Y y por último me muevo Z. Habrá quien diga, profe, si me muevo al revés, ¿qué pasa? Pues técnicamente no pasa nada, ¿verdad? ¿Cómo así, ingeniero? Yo me podría mover, observe, 7 unidades. Voy a borrar esta referencia primero, ¿verdad? Me podría mover 7 unidades primero en Z. Si yo subo 7 unidades, llego hasta aquí, ¿verdad? Luego me muevo 5 unidades en Y, o sea, 5 hacia acá. Y luego me muevo 3 en Z, o sea, 3 hacia acá. Vean que la ruta, jóvenes, que estamos siguiendo es esta, ¿verdad? Llegamos al mismo lugar, solo que no se acostumbra a hacerlo en ese orden, ¿verdad? Se acostumbra a hacerlo primero X, luego Y y luego Z. Podríamos hacer lo mismo con este de aquí abajo, decir, no, y primero quiero mover 6 en Y, 6 para la derecha. Después me quiero mover 1,5 en Z, 1,5 hacia abajo, mira, o 3 medios. Y luego me muevo 3 en X, 3 hacia acá, ¿verdad? Llegamos, jóvenes, como mencioné, al mismo punto, pero no se acostumbra a hacerlo así. Dije, se acostumbra a hacerlo en orden. Primero me muevo X, luego me muevo Y, y por último me muevo Z, en ese orden. Dice, el plano XY es el que está determinado por los ejes X y Y. Los planos XZ y YZ se definen de manera similar. En R3, los componentes de un vector se denotan como X1, Y1 y Z1. Por lo tanto, ahora sí, mire, como vector, el vector U sería X1, Y1 y Z1. Acá, damas y caballeros, una pequeña analogía comparándolo un poquito primero con R2, ¿verdad? En R2, si yo tenía, por ejemplo, que U era 2 y 1, me movía 2 unidades hacia la derecha y 1 unidad hacia arriba, ¿verdad? Podía trazar desplazamiento yo así, mire, 2 unidades a la derecha y 1 unidad hacia arriba. Y si yo quería el vector, lo trazaba desde el origen, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? Lo mismo va a suceder en R3. Yo voy a ubicar el punto X1, Y1, Z1 y luego voy a unir el origen. Oiga bien, voy a unir el origen con ese punto al cual llegamos. La cola está en el origen y la cabeza, la flecha en español, para que nos entendamos, estaría en nuestro punto, más o menos, así como está en pantalla. Entonces, si quisiéramos hacer algo parecido en R3, permítame que le dibujo un poquito de R3 aquí, ¿verdad? Que quiero que quede el recuerdo de que hicimos un pichinguito parecido a esto, ¿verdad? Entonces, yo me voy a mover, por ejemplo, 1 unidad para acá, 2 unidades para acá, ¿verdad? Y 2 unidades hacia arriba, por ejemplo, aquí. Y cuando nos toque trazar el vector, jóvenes, dijimos que va a ser desde el origen hasta donde esté el punto al cual llegamos. Entonces, así es como nosotros vamos a ubicar vectores en R3, porque hablamos un poquito de R2, ¿verdad? Pero hoy estamos comenzando a platicar un poquito, damas y caballeros, un poquito sobre R3. Al inicio, como dije, la visualización se complica un poco por cómo dibujar. Estábamos acostumbrados de matemáticas entre y digo estábamos, me incluyo, ¿verdad? A dibujar de esta forma, solo 2 coordenadas. Pero ahora nos toca dibujar 3 coordenadas y al principio, jóvenes, no es fácil. Repito, al principio no es nada fácil. Hay algunos que tienen la habilidad de dibujo y lo hacen fácil, ¿verdad? Pero hay otros que no la tenemos. Entonces, nos toca hacer el pichiquito despacito o apoyarnos en alguna aplicación como la que mostré yo hace poco, ¿verdad? Bien, por acá dice como en el plano. A cada vector U, X1, Y1 y Z1 le asociamos el segmento de recta dirigido, OP, cuya cola está en el origen y cuya cabeza está en el punto P. Mira, X1, Y1, Z1. Una vez más, como el plano es, en las aplicaciones físicas trabajaremos con frecuencia con un segmento de recta dirigido desde el punto P, que es el origen, hasta el punto Q, como se muestra en esta figura. Tal segmento de recta dirigido también se llama vector en R3, o simplemente vector, con la cola en el punto P y la cabeza en el punto Q. Sus componentes son, dice, X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. Ojo, me están diciendo, damas y caballeros, cómo definir un vector a partir de sus componentes. Repito, me están diciendo, jóvenes, cómo definir, cómo calcular un vector a partir de sus componentes. El punto P es X1, Y1, Z1. El punto Q es X2, Y2, Z2. El vector PQ se determina así. Dentro del paréntesis, miren, yo tengo X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. Es decir, la resta de las coordenadas de los puntos me va a dar a mí las componentes del vector. Y
Vean la idea que habíamos dado en R2 sobre el representante. Yo puedo tener en teoría infinitos vectores, permítame que borro esta raya de aquí, ¿verdad? Puedo tener infinitos vectores que tengan la misma magnitud o longitud y que tengan la misma dirección, como estos dos que les estoy marcando en pantalla, ¿verdad? Pero solo habrá uno con la cola en el origen y será el representante de ese vector o de esos infinitos vectores, podría decir, ¿verdad? Porque yo podría perfectamente, jóvenes, dibujar un par de vectores más que tengan más o menos esa forma, ¿verdad? Por ejemplo, así, miren. Pucha, me acordé del dragón que apachurraron ayer, ¿verdad? Pero así es esto. Es que me imaginé que iba volando el vector en el cielo, pero no, ¿verdad? Esos vectores que le dibujé en anaranjado, más o menos, miren, jóvenes, intenté, ¿verdad? Que parezca que tienen misma magnitud y misma dirección, ¿verdad? Pero solo hay uno con la cola en el origen y la cabeza en el punto x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1 como punto, ¿verdad? Y ese sería el representante de los vectores del cual estamos platicando. Entonces acá tengo un vector en R3, miren, en la parte izquierda. Y tengo los segmentos de rectas dirigidos, que representan el mismo vector en la parte derecha. Este de aquí, este de acá, o los que le dibujé yo después, ¿verdad? Bien, dice, pronto definiremos la longitud de un vector en Rn y el ángulo entre dos vectores distintos de 0 en Rn. Acá, jóvenes, comienzan a definir la suma. Pregunta, ¿por qué métodos nosotros habíamos definido suma en R2 previamente? ¿Me recuerdan qué métodos eran, jóvenes? Del Polígono y paralelogramo, paralelogramo. del polígono y el algebraico era, se llamaba. Correcto, Diego, algebraico, polígono y paralelogramo. Ahora, pregunta, este pichinguito que aparece aquí, ¿qué pareciera, jóvenes? Paralelogramo. Sí, ¿verdad? Le voy a marcar dos líneas más, nada más en azulito también, para que sí parezca paralelogramo. Aquí, miren. Ahí. Pero podríamos usar polígono también. Sí, podríamos usar polígono. ¿Y podemos usar métodos algebraicos también? Sí, podemos usar métodos algebraicos. Vea que si U y B son X1, Y1, Z1, X2, Y2 y Z2, vea que la suma algebraica es X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2, ¿verdad? Es decir, jóvenes, eso no cambió de R2 a R3. Tengo también, repito, suma algebraica, método del polígono y método del paralelogramo. Voy a ser muy honesto con ustedes, jóvenes. En R3 se acostumbra más utilizar, si no puedo usar el método algebraico, si me dicen que lo haga de forma gráfica, se acostumbra a utilizar el método del polígono. Ese consistía en dibujar un vector desde el origen hasta donde llegue el vector. Donde terminé ese vector, marco un puntito, ¿verdad? Y ese es mi nuevo origen de coordenadas. A partir de ahí, dibujamos el segundo, el tercero, el cuarto vector hasta donde sea necesario, ¿verdad? Entonces, repito, seguimos teniendo tres métodos en R3 para poder hacer la suma de vectores, algebraico, polígono y paralelogramo, ¿verdad? Pero, estoy diciendo, según mi experiencia docente, lo más fácil es hacerlo de forma algebraica, pero si me dijera que sumo esos vectores de forma gráfica, entonces usted va a escoger polígono o paralelogramo, que yo sugerí que fuera polígono, ¿verdad? Bien, borro esto de acá un momentito, ¿verdad? No me he ido, aquí estoy. Y acá aparece, jóvenes, la multiplicación por un escalar. Sucede igual que allá, ¿verdad? Si yo tengo un vector u, mira, y lo multiplico por un escalar mayor que 1, eso es elongación. Acá tengo dos u, mira. Un medio de u, yo lo podría tener, jóvenes, más o menos por aquí, miren. Lo voy a marcar en rojo ahora. Acá sería un medio de u, miren. Acá tengo u, y hasta acá tengo dos u, ¿verdad? Si va en sentido contrario, jóvenes, es porque lo multipliqué por un número negativo. Acá pone menos un medio de u, miren. Acá pone menos u, y acá pone menos 2u. Entonces, todo lo que nosotros ya discutimos sobre vectores en R2 se puede extender casi todo a R3, ¿verdad? Casi todo dije, ¿verdad? Aquí menciona longitud, magnitud o norma. Quiero que observen algo. La norma de un vector u aparece como u1 al cuadrado más u2 al cuadrado más hasta un al cuadrado en raíz cuadrada. Permítame discutir brevemente con usted de dónde sale esa fórmula, ¿verdad? Rapidito. Acá, damas y caballeros, voy a aprovechar que ya tengo yo R3, ¿verdad? Entonces, supongamos que esta coordenada de aquí es A, que esta coordenada de aquí es B, y que esta coordenada acá arriba, déjenme ver, más o menos aquí esta coordenada, por ejemplo, fuera C.
Partiendo de esos 3 puntos como coordenadas, permítame consultarle a usted. Se forma, jóvenes, aquí, un rectángulo en anaranjado, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué figura geométrica, jóvenes, es la que se forma de aquí hasta acá? La que acabo de marcar. Un triángulo. Sí, sí se forma un triángulo, tiene razón, pero yo estaba esperando que me dijera, ¿verdad? Que esta línea de acá es una diagonal, porque acabamos de hablar de un paralelogramo, ¿verdad? Entonces esa línea es una diagonal, sí, pero esa diagonal me define a mí, como decía el compañero, un triángulo. Mire, le puedo poner acá estos lados del triángulo. Es evidente, jóvenes, que este triángulo sería rectángulo, ¿sí o sí? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué longitud tengo, jóvenes, de aquí para acá? X es 1 más X2. Señor, mire que está, vea. ¿Qué longitud tengo, jóvenes, de aquí para acá? B. B. Si yo quisiera calcular esta longitud que está en anaranjado, le voy a poner una flechita acá, mire, con su permiso. Esta longitud en anaranjado de aquí, partiendo de ese triángulo rectángulo, ¿cómo la calcularíamos, joven? Con Pitágoras. Sería una hipotenusa, ¿verdad, jóvenes? Sí. La raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Entonces, damas y caballeros, decíamos que es una hipotenusa, ¿verdad? Llamémosle H. Esa hipotenusa, ¿cómo la calcularíamos? Según Con Pitágoras. Pitágoras. Ah, A al cuadrado más B al cuadrado. sí, ¿verdad? Por ejemplo, ya serían 3, sí, relájese, que para allá voy, ¿verdad? Quiero que observe lo siguiente. Le voy a marcar otro triangulito, pero lo voy a hacer en color negro. Observe. Le voy a marcar un triángulo aquí, ¿ve? Este. Para este otro triángulo que le acabo de marcar, aquí tengo 90 grados, porque esta línea la hice vertical, ¿verdad? Paralela al eje Z. Entonces, pregunta, jóvenes, ¿qué altura tiene de aquí hasta acá? C. C. Con su permiso, le voy a sacar ese triangulito aquí aparte, mire, para poder ver un poquito mejor sus características. Este lado de aquí es C, ¿verdad? Este lado de aquí abajo, jóvenes, ¿será la hipotenusa del anterior o no? Sí. Sí, ¿verdad? Recuerden que le habíamos llamado H. Muy Correcto. bien. Llamémosle, damas y caballeros, a este, llamémosle L, solo porque ocupa una letra, ¿verdad? Este triángulo rectángulo cumple Pitágoras también, jóvenes, sí o sí. Sí, También. ¿verdad? Entonces, L sería raíz cuadrada de qué según este triángulo, jóvenes. ¿Me da permiso de poner h cuadrado más c cuadrado, hija? No se enoja. Bien. Si yo sustituyo, damas y caballeros, si esto es h, ¿quién es h cuadrado? Dígame. A al cuadrado más B al cuadrado. Así es. Y hay que sumarle c cuadrado, ¿verdad?
Tenemos R3, son tres componentes. Primero al cuadrado más segundo al cuadrado más tercero al cuadrado en raíz cuadrada. Si estuviéramos hablando de R4, serían cuatro componentes. Primero al cuadrado más segundo al cuadrado más tercero al cuadrado más la cuarta componente al cuadrado, ¿verdad? En raíz cuadrada. Sucede, jóvenes, porque se vuelven hipotenusas cuando nosotros formamos triángulos, rectángulos, ¿verdad? Le voy a pegar esta imagen aquí. Contexto. Bueno, importante que salud dicen, ¿verdad? A ver. Ujujú. Bien. Entonces borro esto de aquí, ¿verdad? Regresamos un poquito más abajo donde estábamos platicando aquí, ¿verdad? Y estábamos exactamente, jóvenes, en esta parte, ¿verdad? Donde decía yo que la magnitud de un vector en Rn, no en R2 ni en R3, en Rn, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de primer componente al cuadrado, más segundo al cuadrado, más tercero al cuadrado, hasta llegar a la última al cuadrado en raíz cuadrada. Si hablábamos de R2, llegaba hasta aquí. Si hablábamos de R3, hasta acá, y así sucesivamente. Entonces la magnitud o norma de un vector, básicamente, según lo que vimos, ¿verdad? Se puede representar o se puede visualizar como si fuera, damas y caballeros, una hipotenusa de un triángulo rectángulo, que puede ser más de un triángulo como vimos en R3, que hicimos dos, ¿verdad? Si visualizáramos R4, pues serían tres y así sucesivamente, ¿verdad? Acá habla sobre la fórmula de distancia también, ¿verdad? Acá, jóvenes, definen producto punto, pero por el tiempo yo voy a llegar exactamente hasta acá, miren. El producto punto de U con B es la multiplicación de las componentes. Primera por primera para U y B, mire, más. Segunda por segunda para U y B, más. Hasta llegar a la última por la última en R, N. A ver. Ejemplo sencillo, jóvenes. Supongamos que U es de R3, mire, 1, 2 y 3. Supongamos que B también es de R3 y es 0, 1 y menos 1. ¿Cómo haríamos U punto B para dejarlos libres por hoy, jóvenes? 1 por 0, 1 por 0, 0. ¿Qué más? más 2 por 1, más 2, 2. ¿Qué menos más? 3, ¿Cuánto da numéricamente esto? de menos 1. Menos 1, ¿verdad? Entonces, así es como se define el producto punto, que no sé si recuerdan, lo mencionamos desde la primera unidad cuando hablamos de multiplicación de matrices, ¿verdad? Allá dijimos que sí se conocía o se definía el producto punto, ¿verdad? Para matrices, pero que más adelante lo íbamos a utilizar nosotros para vectores. Ya lo habíamos hecho en R2, ¿verdad? Solo como producto punto y también les recuerdo para calcular el ángulo entre dos vectores, ¿verdad? Dijimos que el coseno del ángulo era U punto B entre magnitud de U por magnitud de B. Entonces el producto punto en general para Rn, ¿verdad? Se define así. Primera por primera más segunda por segunda hasta llegar a la última componente del primero por la última componente del segundo orden. Se conoce como producto interior estándar o producto canónico, ¿verdad? Aquí aparecen propiedades, solo que estas no las leí hoy, ¿verdad? Porque el tiempo se acabó. Llegamos hasta la página 4. Voy a borrar esto un momentito, fíjense, jóvenes. Regreso por aquí y le muestro, ¿verdad? Llegamos hasta la página 4, ¿verdad? Por acá llegamos a tener también cómo determinar el ángulo entre dos vectores, ¿verdad? Noten que la fórmula es la misma, ¿verdad? Ángulo entre U y M se calculará igual, ¿verdad? Aquí aparecen los vectores canónicos de R3, ¿verdad? Y J y K. Los tres son unitarios, ¿verdad? A lo largo de los tres ejes. Aquí aparece un resumen de las propiedades, ¿verdad? Y aquí aparecen los ejercicios, pero hasta esto, aclaro, no llegamos. Hay 39 ejercicios disponibles, ¿verdad? De los cuales platicaremos un poco en la siguiente clase. Hoy no pasó listas, jóvenes. Que tengan buen día y si Dios quiere seguimos mañana, ¿verdad? Cuídense.